Antes de iniciar este video, regálame unos minutos de tu tiempo para suscribirte al canal y activar la campanita. Sin más, comenzamos. 3 aterradores encuentros de militares con seres clasificados. El militar y las brujas de San Martín. En el año 2008, mi esposo, un alto militar, por fin me cumplía mi sueño de conseguir nuestra casa propia en Villas de San Martín, Estado de México, municipio de Chalco. Y esto, justo antes del nacimiento de nuestro primer hijo. Estábamos felices por esos logros, pero la vida es una ruleta, y a nosotros nos dio ese giro la vida, que por poco se cobra con la vida de mi hijo. La primera semana de habitar esa casa, pasaron cosas algo raras, y la explicación lógica era también un poco incomprensible. Pues a eso de la 1 de la madrugada, al estar ya durmiendo, clarito se escuchaba como si en la azotea soltaran una bolsa de canicas, y estas rebotaban en la recámara siguiente. Pensé que era un sueño y no le di mayor importancia, y por eso no desperté a mi esposo, que tenía que irse temprano a trabajar. Otra noche, lo que sí me despertó en minutos fue un fétido olor a podrido y algo como rebotando en las paredes, pues parecía como si se estrellara en ellas a propósito. No podía levantarme, pues a pesar de estar sola, en ese entonces tenía 8 meses y medio de gestación y en cualquier momento nacería mi bebé. Por eso no me paraba. Por fin, gracias a Dios, llegó ese día tan especial y mi esposo militar me trasladaba a la clínica de Lomas de Sotelo en Ciudad de México. Ahí gritó de alegría al saber que era niño su primer bebé y uno muy sano, además de grande. De inmediato, mi marido pidió licencia por un mes en la Defensa Nacional y se la otorgaron. Así que nos regresamos en los carros después del parto. Ya teníamos todo planeado, solo que algo raro nos pasó en el regreso. Recuerdo que faltaba poco para la 1 de la madrugada, y al estar conduciendo sobre la carretera en la zona de la mina o cerro donde están las grutas, clarito escuchamos chiflidos, pero no había nadie. Es más, casi ni autos pasaban. Así que continuamos nuestro camino, hasta metros antes de entrar a San Martín. De entre las milpas de maíz, se vio como un animal se arrastraba en ellas y nos seguía al paso del auto. No me asusté, pues mi esposo supuso que era un perro, y así volvió a aumentar la velocidad, pero esta cosa comenzó a correr más rápido, tanto que daba saltos entre los sembradíos. Solamente se miraba un bulto y no distinguimos qué era, hasta que ya no era uno, eran como 6 cosas brincando y chiflando. Y al llegar, ya no miramos más, y entramos a nuestro hogar para eso de las 2:30 de la madrugada. Minutos después de estar durmiendo, escuchamos en la azotea como si se pelearan guajolotes. Clarito se oía cómo clavaban sus garras, y se sentía el peso de estos al brincar. Y al parecer eran varios. Esto hasta que mi esposo se asomó por la ventana y efectivamente dice que vio los cuerpos de estos pavos enormes que estaban frente al departamento. Mi marido pensó que estos se saldrían de los corrales de los campesinos cercanos y que habían venido acá ya que teníamos muchos árboles y áreas verdes. Me dijo que se dormiría y que mañana temprano preguntaría de quiénes eran para que los encerraran. Al amanecer, comenzó a fallar el auto, así que lo llevó con el mecánico que estaba en la entrada del fraccionamiento, y después de repararlo, el mecánico le preguntó a mi esposo si no habíamos notado nada raro en las noches pasadas. Mi esposo le dijo que no, y dijo que todo estaba bien, a excepción de unos guajolotes que ya tenían nidos enfrente y arriba de nuestro departamento. Solamente quiero saber de quiénes son. Al oír eso, el mecánico se puso pálido y le dijo: ¿Ustedes tienen hijos? Si es así, dígame de qué edad, amigo.
Mi esposo le contestó que nuestro hijo tenía 2 días de nacido. De nuevo, el mecánico le dijo: ándese con mucho cuidado y no descuide a su hijo hasta que éste coma alimento sólido, ya que, por ahora, es un trofeo para esas brujas. Mi esposo se carcajeó, pues era notorio que el mecánico lo quería asustar. Quién sabe de qué o de quién se tenía que cuidar, así que, sin preguntar nada, mejor se marchó. Esa noche, que era nuestra tercera en el fraccionamiento, se escuchó a eso de las 3 de la mañana cómo rebotaban las canicas que días antes escuché. Y minutos después, ese aroma fétido comenzó a salir. De pronto, mi bebé comenzó a soltar el llanto y mi esposo de inmediato lo auxiliaba, pero este tenía arañazos en su carita y con rasguños en sus piecitos, aún con las calcetas. La verdad, no me explicaba cómo se lograba lastimar y ese olor no desaparecía. Pusimos aromatizante y los 3 volvimos a descansar esa noche. A la mañana siguiente, mi esposo regresaba con el mecánico y le decía que el carro seguía fallando. Y entre comentarios, el mecánico le decía a mi esposo que le vendía un arma para que matara a esas brujas, pues aseguraba que ya estaban de regreso. Cada que llegaban familias nuevas a habitar esas casas de San Martín, era cuando estas aves malditas bajaban de la montaña y, sedientas de sangre, entre ellas se peleaban. Estas bestias solamente se calmaban hasta que los bebés probaban alimentos procesados que ya tenían sal. Esta y el bautizo era la única forma de olvidarse de ellos. Mi esposo le dijo que era militar y que tenía arma de cargo y mucha experiencia, pero que no era necesario usarla, ya que él no creía en esas cosas de pueblos, y se marchó riéndose de lo que había escuchado en el taller mecánico. En la 4ª noche, otra vez oímos que rebotaban canicas, que chocaban en las paredes y como si algo, o más bien dicho, varias cosas se arrastraran por los pisos. Esto se escuchaba cada que caía la noche, y cuando pasaba, mi hijo soltaba el llanto y siempre se notaba inquieto. Con nada se calmaba, pues como no tomaba pecho materno, solamente así se tranquilizaba un poco. Pero ya me preocupaban esos sonidos y olores que invadían nuestra casa todas las noches desde que llegamos, pero sobre todo desde el nacimiento de nuestro bebé. A la mañana siguiente, salí con el bebé a visitar a mi madre a Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Ella me decía que mi hijo estaba muy flaquito, con ojeras, y que se miraba que no dormía bien. Era como si no le cayera bien la mamila, pues aún no aumentaba de peso. Esa noche se quedó mi esposo solo en casa y asegura que a eso de la medianoche, al apagar la luz, de nuevo, ese sonido que ya era familiar del famoso ruido de esferas o canicas rebotando y el olor como a perro muerto, pues se sentía fuerte y penetrante. Al encender la luz, se escuchaba cómo rebotaba algo entre los muros, y esa cosa regresaba a su lugar de origen. Después, una calma inmensa, sin dejar de mencionar que aún continuaban los guajolotes en la azotea. Después, estos pelearon entre sí y de una forma feroz. Parecía que estaban muy enojados y daban enormes brincos de casa en casa. Eran aproximadamente 10 aves de color negro, que al sonar unos disparos se espantaron y se fueron volando sin dejar rastro. Al amanecer, mi esposo fue al taller por su carro y el mecánico le dijo: «Sabes, amigo, te diré algo. No creerás lo que vi ayer. Como verás, yo duermo en el taller y como a las 4 de la madrugada, al salir a orinar, vi cómo esas brujas celebraban en las azoteas, pues esta vez llegaron muchas familias a vivir aquí y ahora tendrían más de dónde alimentarse. Así que saqué mi arma. La verdad, les comencé a disparar, pero no le di a ninguna. Solo se espantaron y brincaron de casa en casa. Esto me preocupa. Antes era una sola,
pero ahora son demasiadas. No es una buena noticia. Mi esposo se quedó desconcertado, pues nadie respondía ser el dueño de esos guajolotes, y lo curioso era que ni la poca gente se prestaba para hablar. Ya faltaba poco para oscurecer. En eso, cuando llegamos a la casa y después de cenar, mi esposo me contó todo lo que había pasado. Yo me comencé a reír y hasta lo regañé por creer en esas tonterías. Así que después nos fuimos a ver la tele y colocamos al bebé en la recámara. Apagamos la luz y después de algunas horas nos ganó el sueño. Después se escuchó cómo caían una a una esas canicas y rebotaban en el cuarto donde el olor era cada vez más penetrante. Después el bebé comenzó a llorar. Al principio no le dimos importancia, hasta que se escuchó como si el bebé hubiera caído al piso. Ahora el llanto era muy fuerte. Les juro que al prender la luz, mi hijo estaba tirado en el piso. Era imposible que cayera de la cuna. Le dije a mi esposo, pero me regañó por no asegurar la cuna y no ponerle atención al bebé. Pero ahora me preocupaba más esta situación. El bebé, aún en el suelo, ya no estaba llorando. Lo levanté y creo que estaba bien sin aparentes golpes, solo que muy débil. Al día siguiente lo notamos muy enfermo, así que lo llevamos al hospital pediátrico, donde el médico nos regañaba por no saber alimentarlo. Decía que estaba entrando a una etapa de anemia aguda, así que lo internaron ese mismo momento. Nuestro bebé tuvo que quedarse un mes completo. Y de pronto, una trabajadora social llegó con nosotros. Nos preguntó por qué traía golpes y pequeños piquetes en la piel. Pensaban que eran problemas en el hogar. Días después salió del hospital y nos regresamos al fraccionamiento. Ahí supimos que 2 bebés ya habían muerto durante el tiempo que estuvimos ausentes. Esa noticia nos aterrorizó, pues los 2 eran de meses de nacidos. También era posible que un virus infantil los estaba enfermando. Al caer la noche, otra vez ese ruido de canicas rebotando en el cuarto del bebé. Pero ahora, mi esposo no prendió la luz, ya que el bebé no lloraba. Y al entrar a la recámara, dice que escuchó cómo algo en el piso se arrastraba, al grado que sin querer lo pisó. A la vez, un quejido muy fuerte que le erizó la piel. Al encender la luz, vio manchas de sangre por el piso y el bebé no estaba en la cuna. Era imposible, ya que no lo encontrábamos por todo el cuarto. De pronto, comenzó a escucharse un llanto fuerte fuera de la casa, pero las luces de afuera no encendían. Mi esposo y yo salimos rápidamente, y ahí pudimos ver cómo unas cosas jalaban de un lado a otro a mi bebé. Eran como lenguas gigantes que lo tomaban de las manos y los piecitos. Comencé a sentir una increíble impotencia. Mis piernas no me respondían para nada. Estaba sin habla, hasta que mi marido entró a la casa por un cuchillo. Y al salir cortó rápidamente una de esas lenguas, y estas cosas comenzaron a retroceder metiéndose en la casa y rebotando en las paredes, y emitían un grito de dolor. Después se metieron por la rendija de abajo de la puerta hacia el cuarto del bebé. Rápidamente fui a la cocina por sal y comencé a arrojarla en toda la casa. Y estos seres comenzaban a quemarse. La casa se inundaba de ese fétido olor, y por fin salían de la casa revolcándose en la azotea por las quemaduras recibidas. Y ahí aprovechó mi esposo para descargar su arma contra estos seres. Estas lograron huir hacia un cerro poco visible. Creo que no logró matar a ninguna. De inmediato le dimos primeros auxilios al bebé, quien solo tenía pequeños moretones. Al amanecer salimos huyendo de ahí sin dar explicación a nadie. Créanme, a pesar de soltar más de 10 disparos, esos pocos vecinos ni por las ventanas se asomaron.
Parecía que sabían a qué nos enfrentábamos y jamás nos advirtieron nada. Gracias a Dios, el mecánico ya tenía listo nuestro carro, pero antes de irnos, le preguntamos el porqué de estos sucesos. Solo se limitaba a decirnos que él nos había advertido, y por nuestra incredulidad, nuestro hijo estuvo a punto de morir. Ya no preguntamos nada más. Nos fuimos de ese maldito pueblo, conocido por muchos por sus encuentros con brujas. Para nosotros fue una experiencia inimaginable y de la cual ya no quiero acordarme. Aún tenemos esa casa, pero bajo renta, y no tenemos planes de regresar, a pesar de que ya pasaron 8 años de esto, donde ni siquiera mi esposo ha dicho nada por temor a que se burlen de él. Pero siendo militar, le costó afirmar que las brujas existen y no son cuentos. Además, fue testigo de esa realidad y posiblemente, si alguien escucha esos extraños sonidos, espero que tenga la certeza de cuidar a su familia. Gracias por escucharme. El ser. Relato militar peruano. Hace muchos años me tocó vivir un capítulo muy crudo en mi vida, y es que cometí la osadía de meterme en el territorio del duende demonio Chuyachaki, un ser aterrador y extraño. Lo que a continuación les contaré fue clasificado en expedientes y archivos secretos de misión, esto por parte del gobierno peruano. Les hablaré de un horrible ser que tiene la capacidad de mutar híbridamente y transformarse en un animal, un ser humano y hasta cualquier cosa, usurpando identidad al grado que difícilmente sabrán quién es el impostor. Esto que sacaré a la luz pública estaba secretamente protegido por el gobierno, y también allí se hablan de otros seres, personas que no son netamente humanas y están entre nosotros. Además, unas bestias sacadas de documentos de criptología, que a su vez avalan la existencia de seres extraterrestres, duendes, así como cosas que no imaginas. Hace muchos años, fuimos la avanzada de inteligencia del ejército peruano en la selva con límites del Amazonas. Estábamos tras la pista de los guerrilleros de Sendero Luminoso, el mayor enemigo público del país andino. Esos asesinos traían al pueblo en jaque y dejaban a su paso a miles de inocentes, víctimas de las cuales pagaron con su vida el conflicto bélico en mi amado país del Perú. El gobierno mandó al grupo especial de la Secretaría de Defensa para iniciar un operativo especial, donde éramos 70 de los más fieros y adiestrados militares en activo. De hecho, yo era el más nuevo, o como quien dice, el recluta. Pero mi valor me llevó a ser reconocido como uno de los integrantes de este grupo especial de reacción militar. Abordamos el avión y este nos llevó a los límites de Brasil, y a donde llegamos nos recogieron camiones del gobierno, y de ahí caminamos un par de días a donde el satélite de reconocimiento envió datos de extraños movimientos en medio de la nada. Estábamos de misión en Pucallpa. Esto era a unos cuantos kilómetros del Amazonas, ya casi arribando a Brasil. Teníamos informes de que la guerrilla de Sendero Luminoso estaba reuniendo pandilleros brasileiros a sus filas, y estos tenían una base en esa área. Por lo mismo, establecimos un búnker de inteligencia ahí en medio de la nada. El teniente a cargo de la misión mandó a 7 elementos para hacer un reconocimiento de la zona y ver si era posible rastrear algún campamento de la guerrilla Sendero Luminoso, y si topábamos con algo, que enviáramos las coordenadas vía radio para lanzar la avanzada de despliegue y aniquilarlos. De entre esos 7 militares salí elegido para avanzar. Caminamos como por 1 hora, y por la enorme altura y frondosidad de los enormes árboles, estaba algo oscuro, como si ya fuera de noche. Pero la verdad, apenas sería mediodía. De pronto, al darle la espalda a los árboles, algo se balanceaba entre la maleza y emitía un aterrador sonido lastimero. Pero la verdad,
No se miraba qué rayos estaba acechándonos. Sentí algo de temor, pero para mí era más importante lograr el objetivo de buscar algún rastro del enemigo. Así que caminamos a paso veloz y salimos de esa zona. Les juro que duramos más de 2 horas tratando de encontrar algún campamento o fogata apagada, pero no hubo nada. Estaba ansioso por matar a algún enemigo, y la sangre me hervía al no encontrar alguna pista. En eso, saqué mi machete y comencé a cortar los árboles, al igual que plantas y flores. Honestamente, tenía ganas de disparar mi arma con silenciador, y en eso se cruzó en mi camino un jabalí, al cual de un certero disparo le atravesé su corazón. En eso, mis compañeros, que notaron mi enfado por fracasar en el operativo de rastreo, me pidieron que regresara de inmediato. Obedecí un poco más molesto, y al momento que avanzamos de nuevo, ese extraño ser emitió una vez más un alarido de dolor y rabia. Quién sabe por qué, pero era algo que no conocíamos, o de algo que se tuviera conocimiento hasta ese momento. Llegamos antes de las 4 de la tarde al campamento y le comentamos al teniente que no había rastro del enemigo. Esa noche, que, por cierto, fue la primera, se colocaron sensores de movimiento, al igual que luz infrarroja y sensores de calor corporal. Esto por si el enemigo nos tendía una trampa. Gracias a Dios, hasta antes de medianoche no pasó nada. Terminé mi turno de guardia y me dispuse a dormir. A eso de las 3 de la mañana, a lo lejos se volvió a escuchar un extraño sonido como el de la tarde. Y de pronto, solo sentí como algo brincó de entre los árboles para caer justamente encima de mí. Por lo que alcancé a apreciar, esta bestia tenía un pie humano y otro de animal con una enorme pezuña, y era de color oscuro. De pronto, sujetó a un compañero de su pierna, y de un salto salió con él del campamento. El guardia en turno sonó la alarma y dio la voz de ataque, ya que pensaron que el enemigo nos había caído de sorpresa. De inmediato tomamos nuestras armas para disparar, pero estas se trabaron. Ninguna percutió la bala, era como si fueran dominadas por una extraña energía. Los demás solamente alcanzaron a ver una extraña criatura semihumana con características extrañas que se perdía en la oscuridad con nuestro compañero. De inmediato salimos al rescate, temerosos de este extraño ser que no atacó y que solamente secuestró a un militar. Esto fue por el lapso de 3 días, y de Francisco no hubo nada. Y cuando se estaba elaborando el informe de baja en cumplimiento del deber, al campamento llegó caminando Francisco, solo que de una manera extraña, como si estuviera lastimado. Al revisarlo, el médico del campamento lo sentía raro, como sin razonamiento y sin control corporal. Además, había un pequeño detalle: tenía el pelo un poco más largo y no contaba con su placa militar. Le hicieron un par de preguntas y no supo contestar. Ahí comprendieron que estaba sin razón y no podía hablar. Por eso mismo lo regresaron a Lima, Perú. Ahí su familia lo esperaba y lo trasladaron a su casa. En ese entonces tenían un pequeño ranchito o granja con varios animales. Cuando él llegó, los animales de inmediato se pusieron nerviosos. Los perros que tenía mejor abandonaron la casa. Los padres conocían a su hijo y este estaba muy raro. Tanto que cuando le dieron de comer y miró que era pollo, con una gran fuerza tiró el plato de carne y corrió a refugiarse entre los animales del corral. Era como si se entendieran. En pocas palabras, la mayor parte del día se refugiaba con ellos. En los primeros días de estar en casa, este extraño militar parecía un completo desconocido. Miraba extrañado su cama y se dormía en el suelo. No se bañaba y no quería comer nada que fuera de origen animal. Solo se alimentaba de hierbas, plantas, al igual que algunas frutas. Lo más extraño de esto era que no sabía caminar con las botas militares. Por otro lado, en el campamento militar, el teniente al mando recibió órdenes precisas de que había un extraño movimiento a unos 20 kilómetros de nosotros, y que el satélite detectaba una presencia de calor corporal en movimiento.
Por eso se organizó una avanzada pensando que era algún grupo criminal. Cuando estuvieron a unos metros, vieron a un sujeto que levantó la mirada y con asombro y horror descubrieron de nueva cuenta que era el soldado Francisco, pero flaco, ojeroso y enfermo, a la vez que estaba lastimado. Al sentirse a salvo, se desmayó. Despertó en un interrogatorio militar. Fue ahí que estábamos todos sin comprender qué estaba pasando. Si días atrás, este militar que había sido secuestrado había regresado con su familia. Nadie confiaba en él y comenzamos a interrogarlo, donde contestó todo con claridad y además mostró su identificación y su placa metálica. Además, pasó la prueba de reconocimiento y examen psicológico a la perfección. Fue ahí que de inmediato lo aislaron y en un par de horas trajeron al grupo especial de casos clasificados y secretos del ejército para tomar testimonio de lo que declaró en pleno uso de sus facultades mentales. En la declaración, afirmó que fue secuestrado por un extraño ser, el cual no estaba clasificado en los expedientes militares. Era un ser sumamente inteligente, ya que supo burlar los sensores de movimiento y de calor. Además, tenía una cueva en lo profundo de la selva. Y además, era guardián de animales y flora. Al parecer, yo desaté su furia al momento que, por mi ignorancia y estupidez, agredí a los animales y les causé la muerte, al igual que irracionalmente destruí árboles y plantas. Por ese motivo, había secuestrado a un compañero. Fue ahí donde el coronel de inmediato pidió al batallón olvidar por un momento al grupo guerrillero Sendero Luminoso y abordamos el avión deprisa con destino a Lima, Perú, donde los padres del militar corrían peligro ya que estaban frente a un ser impostor. Cuenta la madre que el supuesto hijo empezaba a vomitar porque se sentía mal, y en un momento que se fue a descansar ya no se levantó ni a comer. De pronto, la madre miró que ya había pasado mucho tiempo y fue a verlo para llevarle la cena. Fue ahí que entró sin tocar, y en ese preciso momento miró con horror cómo de la cama se le salía un enorme pie humano con unas asquerosas uñas y otro pie deforme como de un chivo. El ser, al sentirse descubierto, se le fue encima a la mamá, pero en ese instante, un helicóptero militar y una compañía de soldados rodeamos la casa y al verse acorralado, rompió un cristal para huir sin lograr su objetivo. El Uyachaki es un enano o un demonio de la selva, cuyo nombre proviene del dialecto quechua. Este enano del bosque tiene la habilidad para transformarse en cualquier otra persona, animal y ser vivo que desee para engañar a los visitantes. El duende puede aparecer como un miembro de tu familia o hasta un amigo, conduciéndolos hacia caminos equivocados, yendo más y más profundo entre la selva, y luego dejándolos ahí perdidos para después matarlos. Para los niños, el Chuyachaki muchas veces aparecerá como un compañero de juegos y los convencerá de huir de su casa. Y al final, cuando se aburra de su compañía, lo asesinará. La única forma en que se puede vencer a este ser es descubrir su identidad verdadera. Entonces, debes de mirar velozmente a sus pies, y ahí comprobarás que no es nadie de tu familia, que por el contrario, es un impostor que suplantó la identidad, y deberás correr a ponerte a salvo, o de lo contrario, este te arrastrará tan lejos como pueda. Este ser, al sentir la presencia del ejército, huyó para jamás volver. Al día de hoy, este evento y otros más con seres aterradores para la humanidad ya quedaron archivados y seguirán ahí por más años. Esto hasta que estos archivos sean públicos y sean documentados por el hombre. Nunca bautices a un duende. Soy un militar retirado de las Fuerzas Armadas del Paraguay. Provengo de la cultura guaraní. Soy una persona indígena. Lo que a continuación contaré con lujo de detalles
Es un aterrador evento que le pasó a mi esposa en la semana que me encontraba en operaciones especiales con el ejército paraguayo en un pueblo llamado Misiones, cerca de la frontera con Argentina, justo a unos días de distancia de mi familia, que estaba cerca de Bolivia. Me arrepiento toda la vida por no haber estado ahí esa vez para ayudar a mi esposa Ana. Y en verdad, de solo recordarlo, siento que quiero morir. El bombero es muy conocido como una especie de duende aterrador. También es descrito como un hombrecito chiquito, feo, fuerte y muy peludo, el cual emite unos gritos que erizan la piel. Sus brazos son largos, manos enormes, piernas cortas con pies invertidos para desorientar a quien lo intenta rastrear. Incluso el ejército paraguayo tenía archivos y declaraciones de campesinos que afirman encuentros reales con él. Amigos militares de diferentes zonas de la defensa contaron que vieron en sus expediciones rondar por los bosques, ríos y montañas a este ser del que los gobiernos e investigadores prefieren no hablar, ya que la leyenda es una realidad. Tuve noticias de que este demonio se refugia en casas o construcciones abandonadas para descansar, pero nunca deja de viajar por el país. Al menos entre las zonas que se le ha visto con su viejo costal. Es sumamente violento, le gusta molestar a las personas, secuestrar animales, romper y robar cosas, castigar a quienes se animen a pronunciar su nombre en voz alta o le falten el respeto imitando su silbido. Según los documentos, que son cientos y yacen en los archivos especiales del ejército clasificados como privados, se relata en qué zona este ser cometió ilícitos y además testimonios de algunos campesinos que avalan su creencia y presencia. La señora María, prima de mi esposa Ana, nos contó cuando llegué que esa humilde localidad, límites con Bolivia, eran visitados en la noche por un extraño ser que emitía tétricos alaridos, tan aterradores que los perros salían despavoridos imaginando que fuera un lobo. Pero esos lobos en peligro de extinción no llegaban al norte del país tan fácilmente. Mi esposa Ana era cristiana de una buena familia y se quedaba sola en el tiempo que yo estaba en la base militar. Creo que fue por eso que este horrible ser humanoide cada vez más frecuentaba mi hogar y a mi esposa. Cierta noche, los gatos maullaban, los pájaros cesaron su cantar y los perros huyeron para jamás volver. Fue ahí que a altas horas de la madrugada, algo entró a mi humilde casa y con una fuerza indescriptible tiró la puerta. Tomó a mi mujer del brazo y se la llevó como pudo hacia un bosque cercano. Como la mayoría del pueblo eran familiares cristianos, de inmediato armaron un grupo de vecinos y salieron algo temerosos a su búsqueda. Ya estaba por amanecer cuando la encontraron a unos 4 kilómetros de la casa, semidesnuda, arañada y con una secuela de daño psicológico. En pocas palabras, este despreciable ser había saciado sus instintos con mi mujer. Como pudieron, la llevaron a su templo para que el pastor la liberara del pecado, pero este se negó, ya que eran muchos los rumores de que el aterrador pompero la quería y él no quería ayudarla. El médico del pueblo la atendió y al examinarla con precisión, comprobó que había sido víctima de una violación consumada. Le dijo que tenía que ir a la policía para poner una denuncia ante este acto. La familia se intimidó y decidieron regresar a la casa para, mediante oración, liberarla y con la palabra de Dios tratar de ayudarla a superar ese trauma. Por mi parte, hasta ese momento yo no sabía nada, y como me encontraba con mi batallón militar, era imposible ponerme en contacto con ella. Por ese motivo, cuando 3 meses después que llegué a casa, descubrí parte del horror que había pasado el pueblo completo, y que en verdad lo que contaré ahora supera todas las películas de terror que he visto, ya que esto cada vez tomaba más fuerza para convertirse en una realidad.
A mi esposa se le comenzaba a abultar el vientre a una velocidad increíble, al grado que el médico del pueblo le comentó que era imposible su caso, ya que un embarazo de tan solo 3 meses que tenía presentaba una evolución de más de 6 meses de gestación. Esto cada día se salía de control. Por una parte, mi mujer sufría dolores desgarradores a diario y no podía abortar, ya que el producto se desarrollaba a pasos agigantados, y para la ciencia no había o no hay explicación lógica. La miraba cada día más delicada y enferma, al grado que casi perdía la vida. No pudieron ocultar esta situación y me mandaron a traer, sin decirme a ciencia cierta, lo que estaba pasando realmente. Al llegar al pueblo, fui recibido por una prima de mi esposa, que, en primera instancia, no me contó gran cosa. Ella, por el contrario, me dijo que las cosas no andaban bien y que era mejor que mi esposa de su propia boca me contara lo sucedido, ya que la salud de ella estaba muy delicada. Yo no comprendí esa explicación, y al llegar a mi casa, lo primero que quise hacer fue abrazar y besar a mi esposa, pero esas ganas y ese deseo se volvieron en odio al mirar que estaba embarazada y ese bebé que esperaba, por lógica, no era mío. Caí de rodillas al piso llevándome las manos a la cabeza sin entender en qué había fallado. Ella había jurado ante nuestra iglesia amarme y respetarme. Una y otra vez le reproché al Señor Todopoderoso el por qué había sido traicionado. En ese momento, mi suegro habló conmigo y me dio una explicación para nada razonable. Me afirmó y me juró por su vida que mi esposa siempre me fue fiel, pero que lamentablemente había venido un demonio a la casa por varias noches, y en una de ellas definitivamente entró y se llevó a mi esposa muchos kilómetros al bosque, y desde esa fecha ella ha estado enferma y a punto de morir, al grado que estaba embarazada sin saberlo, y que ese producto se desarrollaba a pasos agigantados. La verdad, mi dolor y la traición que me cometieron no me dejaba creer en ese cuento, e imaginé que, como era su familia, trataron de ocultar su traición, pero que me perdone Jesucristo, porque ahí se me cayó la venda de los ojos. En ese justo momento, ella entró en labor de parto, y no consiguieron un médico cercano que la ayudara. Por ese motivo, se alivió ahí en la casa, calentaron agua, desinfectaron un cuchillo y otros objetos, pero al final de cuentas, y de batallar porque este supuesto bebé naciera, lo lograron, pero al nacer, desgarró severamente a mi esposa por dentro, y al momento que vino al mundo, su prima casi lo tira, ya que esa cosa que nació era sumamente extraña. Ante tal dolor, mi esposa se desmayó. Creímos que moría por la gran cantidad de sangre que tiró, además de que era de un oscuro color, y ese fétido aroma se impregnó en la casa. En ese momento, cuando el bebé lanzó su primer llanto, no lo hizo como lo hace un ser humano. Por el contrario, hizo como cuando ruge un animal. Les diré que tenía los ojos rojos, la cabeza deforme y unos pies desproporcionados, además de una impresionante mandíbula más parecida a un animal con unos impresionantes dientes. No sabíamos qué hacer, porque buscaba a su madre para que lo amamantara, pero ella aún estaba recuperándose de los dolores. Pero como militar, imaginé mil cosas, y fue ahí que poco a poco comenzó este infierno que les cuento. Esto fue documentado en su tiempo tanto por el gobierno, el ejército y algunas televisoras. Yo salí asustado sin entender qué fue lo que trajimos a este mundo. Sin duda alguna, este bebé era más parecido a una bestia. Pero si al momento de escuchar esto me juzgan de ignorante, créanme que horas después pasó otro evento que nos atemorizó aún más.
Mi suegro llegó deprisa con su pastor, y éste se rehusaba a venir a la casa, ya que las noticias o rumores del ser enviado del diablo estaba en boca de todos. La verdad, necesitábamos de la palabra de Dios y que el pastor nos las dijera. Fue por eso que insistimos en que nos bautizara a ese bebé en la religión cristiana, ya que creímos que solo así lograríamos ayudarlo. Esto por si era un castigo a nuestros pecados. Con un enorme miedo, al final, el pastor accedió y fue a la casa. Pero cuando miró a la criatura que había nacido horas antes, este casi se muere del susto. Quiso salir corriendo, pero recordó que por ser un hombre de Dios y pescador de hombres, tenía que ayudarnos. No miré bien qué hizo, pero a la distancia comenzó a orar, y cuando terminó su bautizo, les juro que ese engendro se comenzó a retorcer. Comenzó a tirar sangre por la boca, y en minutos murió de una forma dolorosa, tanto que cuando recuerdo cómo pasó, pareciera que esa pesadilla no ha terminado. Después de unos minutos, mi esposa recobró el conocimiento, y al mirar al bebé que había parido, ella no podía creer que, en verdad, esa cosa era el mencionado hijo del pompero. La verdad, no les puedo contar qué fue del extraño bebé, ni a dónde fue a parar. Lo que sí les confiaré es que la prima le tomó fotos a la criatura, y al siguiente día que se corrió la noticia, vino gente del gobierno, de la Secretaría de Defensa, y se hicieron cargo de esa criatura del diablo. Nos tomaron la declaración, y al ver que esto se salía de la realidad, nos pidieron abandonar el pueblo y comenzar de nuevo como familia, lejos de donde vivimos esa pesadilla. Después nos contaron algo que había pasado tiempo atrás. Fue ahí que creí en que este ser existe. Según los campesinos e indígenas, este duende puede ser amigo o enemigo del hombre, pero en mi caso, solo trajo enfermedades y destrucción. Esto depende de cómo se le trata.